Liturgia de la Palabra. Lunes 16 de noviembre, 33ª semana del tiempo ordinario. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo para que Él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve, y que comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan, el cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios, atestiguada por Jesucristo. Dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrito, porque el tiempo señalado está cerca. Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las 7 comunidades cristianas de la provincia de Asia, de parte del que es, del que era, del que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Oí al Señor que me decía: al encargado de la comunidad cristiana de Éfeso, escríbele así: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo, y descubriste que eran unos mentirosos. Eres tenaz, has sufrido por mí, y no te has rendido a la fatiga. Pero tengo algo en contra tuya, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: el Señor protege al justo. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. El Señor protege al justo. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. El Señor protege al justo. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. El Señor protege al justo. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor.
Damos inicio hoy lunes 16 de noviembre a esta nueva semana litúrgica del tiempo ordinario, la semana 33. Y como lo hemos venido meditando al final de este tiempo litúrgico, toda la palabra de Dios se enfoca y nos ubica a nosotros al final de los tiempos, porque terminaremos este ciclo litúrgico con la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Es decir, nos encaminamos como iglesia, como hombres y mujeres de fe, a ese encuentro definitivo con Jesucristo, el Rey del universo. Y como lo hemos venido meditando, toda la palabra de Dios no es para asustarnos, no es para llenarnos de miedo, sino más bien para llenarnos de esperanza, de ánimo, de confianza, y ciertamente para revisar también nuestra vida personal y a ver qué cambios debe de haber en nuestra vida. Ya lo hemos meditado semanas anteriores, hablando un poco del libro del Apocalipsis de San Juan, que de ninguna manera es un libro al que hay que tenerle miedo, verlo como un libro raro, extraño, de cosas feas, de susto, de miedo. No, este libro es un hermoso libro que a lo largo de esta semana vamos a meditar por lo menos hasta el miércoles, porque a partir del jueves 19 entramos en un tiempo que la Iglesia siempre retoma al final del tiempo litúrgico. Las témporas, el 19, témporas de acción de gracias. El viernes, témporas penitenciales, es decir, son tiempos especiales para meditar primero en la acción de gracias y luego en esa actitud penitencial. Por eso desde ya les recomiendo que aunque no podamos leer la profecía de San Juan en el Apocalipsis, que podamos al menos leer el mensaje que se da a las 7 iglesias, porque estos primeros capítulos están dedicados a 7 iglesias. Veamos pues, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo, para que Él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve. Veamos entonces, hermanos y hermanas, que ciertamente algunas cosas del libro del Apocalipsis son profecías para nuestro futuro, pero la mayoría de las cosas que tiene el libro del Apocalipsis ya sucedieron en un tiempo de la iglesia muy difícil, en un tiempo en que la iglesia fue perseguida, en el que no había una libertad religiosa. Entonces, el escribir de esta manera era para poder librarse un poco de toda esa persecución, y es como en tiempos de guerra que los ejércitos hablan en claves, se comunican con claves, con números, con frases que solo ellos entienden. Entonces el libro del Apocalipsis está escrito así, en clave, y hay que saber interpretarlo. Por eso San Juan dice lo que tiene que suceder en breve, pero no en breve para nosotros, sino en breve para ellos, porque muchas de las cosas que están en el libro del Apocalipsis sucedieron ya en el tiempo de San Juan, de la comunidad juánica, y que comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan. Y vean qué hermoso, por lo cual yo siempre insisto que no hay que tener miedo al libro del Apocalipsis y a sus profecías,
porque miren cómo empieza Juan su libro. Dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía. Dichosos, es decir, si leemos este libro apocalíptico del Apocalipsis, vamos a ser dichosos, vamos a ser felices, vamos a ser bienaventurados. No es para que nos llenemos de miedo ni de terror. Leer estas profecías deberían darnos alegría, sentirnos dichosos, bienaventurados. Dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía. Pero no solamente dichosos los que lean y escuchen, sino que también que hagan caso de lo que está escrito, porque el tiempo señalado está cerca. ¿Cerca para nosotros? No, cerca para la comunidad de Juan en ese tiempo. Entonces, hermanos y hermanas, con esa actitud es que debemos de leer el libro del Apocalipsis, sintiéndonos dichosos, pero también llamados a ser obedientes, a hacer caso de lo que está escrito. Yo, Juan, les deseo la gracia, la paz a las 7 comunidades cristianas de la provincia de Asia. Entonces veamos que hay unos destinatarios específicos. Son las comunidades cristianas de la provincia de Asia. Este libro está dirigido a ellos, a estas comunidades cristianas de la provincia de Asia. Por supuesto, toda la palabra de Dios está dirigida a nosotros hoy, pero tiene unos destinatarios específicos. Y a cada iglesia, a estas 7 comunidades cristianas de esta provincia, Dios les da un mensaje. Y sí me gustaría mucho que se leyera el mensaje que da a las 7 iglesias, para que podamos nosotros sacar el mensaje y hacerlo vida hoy, porque ese mensaje que Juan en el Apocalipsis da a las 7 iglesias puede ser muy bien para nosotros hoy, para nuestra iglesia hoy. Entonces, este lunes empezamos con la primer comunidad a la que se le escribe. Al encargado de la comunidad cristiana de Éfeso, escríbele así: conozco tus obras, tus esfuerzos y tu paciencia. Eres tenaz, has sufrido por mí, no te has rendido a la fatiga. Entonces veamos cómo primero empieza diciendo todas las cosas buenas que tiene esa comunidad cristiana. Conoce el Señor Dios sus obras, sus esfuerzos, su paciencia. Es una comunidad tenaz, ha sufrido por el Señor, no se ha rendido a la fatiga. Primero le hace ver las cosas bonitas, las cosas buenas, pero le advierte que le falta, que hay algo que no está haciendo bien. Pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Has ido perdiendo el primer amor, has ido perdiendo esos sentimientos de amor que tenías al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Por eso es que San Juan al principio ha dicho: dichosos los que lean y escuchen, pero al mismo tiempo, dichosos los que hagan caso de lo que está escrito. Es decir, asumiendo nosotros este texto hoy en día, para nuestra iglesia y para nosotros, debemos de reconocer que muchas veces nosotros como cristianos también hemos ido perdiendo ese amor que al principio quizás teníamos a la iglesia, a Jesucristo, tal vez después de un retiro,
después de un cursillo de cristiandad, después de una hora santa, después de una misa en donde se encendió el fuego del amor a nuestro Dios, y quizás, como no hemos sabido mantener vivo ese fuego del amor a Dios, se va apagando. Y como lo hemos meditado en otras ocasiones, dejamos de orar, dejamos de ir a misa, dejamos de confesarnos, los que pueden hacerlo, dejamos la oración de lado, dejamos la lectura de la palabra de Dios y claro, nos vamos enfriando. Entonces, en este aspecto, el libro del Apocalipsis también es para nosotros hoy, para que meditemos cuáles son las cosas buenas que como cristianos tenemos, que como iglesia tenemos, porque esas las conoce Dios, pero también que asumamos el llamado de atención que se le hace a la comunidad cristiana de Éfeso, pero que se nos hace a nosotros hoy, porque muchos cristianos también han ido perdiendo ese primer amor y se han ido dejando llevar por las cosas del mundo. Por otro lado, nos vamos ahora al capítulo 18 de San Lucas, un hermoso texto también de una sanación de un ciego. Un ciego estaba sentado a la orilla del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Esto nos da a entender que este hombre, que está ciego, no conocía del todo a Jesús. O que quizás alguien le había hablado de él. O que quizás alguien le había comentado algo de quién era Jesús. Porque cuando le explican que era Jesús el Nazareno, este hombre comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Es decir, este hombre ciego reconoce la oportunidad que tiene en este momento. Jesús está pasando. Jesús está pasando por ahí, como dice un canto. Y él, como ciego que es, que no puede de repente andar ahí con la muchedumbre que sigue a Jesús, aprovecha el momento oportuno. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Hermanos y hermanas, nosotros no podemos dejar pasar por alto este momento de nuestra vida en la que Jesús pasa por nuestra vida. No podemos dejar que Jesús pase y se vaya sin antes nosotros haber clamado: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Compadécete, siente pasión con nosotros, por mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara. Y si pudiéramos detenernos solamente a meditar estos versículos del capítulo 18, pasaríamos mucho tiempo meditándolo, porque tiene muchos elementos, porque tiene mucha riqueza. Por ejemplo, estos que regañan al ciego para que se calle, podríamos decir: ¿cuánta gente sigue a Jesús, sirve en la iglesia, está dentro de la iglesia, pero con esta actitud, regañando a todo mundo, apartando a los que quieren acercarse a la iglesia? Hay gente así, yo la he visto. Hay gente que ya se adueñaron de la iglesia, de las cosas de Dios, y si viene un pobre y si viene un pecador, entonces lo regañan. ¿Y usted quién es? ¿Y usted qué está haciendo aquí? ¿Y a usted quién le dijo que comulgara? ¿Y a usted quién le dijo que podía venir a misa? Y así cantidad de experiencias en las que los que estamos más cerca de Jesús muchas veces impedimos que otros se acerquen. ¿Será porque nos sentimos muy buenos o dueños de Dios y dueños de la iglesia y dueños de todo? Pero no podemos tomar esta actitud. Más bien,
los que estamos cerca de Jesús debemos ayudar, apoyar a aquellos que están lejos para que se acerquen. Qué diferente hubiese sido si estos que iban cerca de Jesús, acompañándole, cuando escuchan que el ciego empieza a gritar, más bien se hubieran ido a donde Jesús y decirle: Señor, mira, aquí hay un ciego, te llama, ven, atiéndelo. Pero no, van y lo regañan para que se calle. Así hay mucha gente en la iglesia, regañando a los demás para que se callen, para que se vayan, para que no vengan. Y nosotros no podemos tomar esa actitud. Pero este hombre, en vez de callarse, más bien gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. ¡Qué fe! Y así debe de ser tu fe, que nada te desanime. Vas a encontrar y vas a ver y vas a oír cosas dentro de la iglesia que te pueden desanimar, pero no te desanimes. Grita más fuerte, ten más fe, más confianza. No te fijes en aquellos que quizás dan mal ejemplo o tienen actitudes que no son tan cristianas. ¿Te imaginas si este ciego hubiera hecho caso a los que lo regañaban y le dijeron que se callara? Ahí estuviera ciego todavía. No hubiese recibido el milagro. Así que nunca te vayas de la iglesia por el mal ejemplo, el mal testimonio de otras personas, que deberíamos de dar un buen testimonio. Sigue clamando, sigue orando, sigue llamando a Jesús, el Hijo de Dios. Jesús se detiene y le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Es una pregunta extraña, porque Jesús está viendo que es un ciego, que está a la orilla del camino, que le está diciendo: Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Por qué le pregunta qué quieres que haga por ti? Si es evidente lo que Jesús tiene que hacer, si es evidente qué es lo que ese hombre está pidiendo. Pero Jesús quiere escuchar de su boca, de la boca del ciego, qué es lo que él quiere. Y esto es importante, porque a veces nos acercamos a Dios y no sabemos ni qué es lo que queremos. Debemos de tener claridad qué es lo que queremos en nuestra vida. Porque de repente, si Jesús no le pregunta qué quieres que haga, o de repente el ciego le dice: bueno, que me saque la lotería para tener más plata. Debe de haber una claridad de lo que queremos, como la del ciego. El ciego estaba seguro que lo que quería era recobrar la vista. Señor, que vea. Era lo más importante. Que te vea a ti, Señor. Que pueda ver las maravillas que has creado. Señor, que me pueda ver a mí mismo. Que me pueda ver tal cual soy. El ciego, si era ciego de nacimiento, nunca había visto absolutamente nada, no había visto la creación, no se había mirado él. Qué importante, hermanos y hermanas, la petición del ciego. Señor, que vea. Muchos de nosotros deberíamos unirnos a este ciego y también decirle: Señor, que vea. Señor, que pueda ver mi vida, que pueda ver mis pecados, que me pueda arrepentir. Señor, que pueda ver mi realidad para acercarme a ti. Señor, que te pueda ver a ti. Señor, que pueda ver con claridad cuáles cosas tengo que cambiar, cuáles cosas tengo que mejorar. Señor, que pueda ver el camino que me conduce hacia ti. Señor, que te pueda ver a ti. Y Jesús le contestó: recobra la vista, tu fe te ha curado. ¿Qué es lo que curó al ciego? La fe. Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que va a hacer milagros en tu vida? Tu fe.
tu confianza plena en Dios. Así que pidámosle en este primer día de esta nueva semana que el Señor nos permite vivir, compartir, celebrar. Pidámosle que como el ciego del camino, nos ayude a nosotros a ver con claridad el camino, a verlo a Él, a ver nuestra situación personal, a ver con claridad las decisiones que debemos de tomar. Señor Jesús, aquí estamos como el ciego del camino, queriendo un milagro, pidiendo un milagro. Queremos verte. Que nuestra fe sea tan grande que podamos tener ese milagro que necesitamos. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén.